Bien. Santa María de Ferreira, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues comenzamos el capítulo 7 del Apocalipsis y si recordáis, el capítulo 6 acababa diciendo, y leo literal, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse? Es decir, acaba diciendo quién podrá mantenerse en pie, porque llega el día del Señor. O sea, nos encontramos con que el capítulo 7 está íntimamente ligado al sexto sello. Es como una respuesta al grito desesperado de los enemigos del Cordero. ¿Quién puede mantenerse en pie? Y San Juan lo que pretende es infundir aliento y esperanza a los fieles ante la gran catástrofe que se anunció en el capítulo 6 cuando se abrió el sexto sello. Infunde aliento y esperanza. Y aquí nunca dejaré de recordar de que el libro del Apocalipsis es un libro de esperanza. Bueno, pues San Juan aquí infunde ese aliento y esperanza porque una parte de los hombres será puesta a salvo por Dios mismo y son los creyentes. Esos que en la prueba se han mantenido fieles y que han sido sellados con el sello del Dios viviente, como ahora veremos. La creación siente que el día del Señor va a llegar y de repente 4 ángeles toman los extremos de la tierra y suena una voz potente que detiene la acción. O sea, cuando esos 4 ángeles de los extremos de la tierra van a hacer sucumbir a la tierra, suena una voz potente que detiene esa acción. Y estamos hablando de extremos de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra antiguamente era concebida como plana y cuadrada. Y eso lo vemos perfectamente, por ejemplo, en Isaías 11:12, que dice, izará bandera a las naciones, reunirá a los desperdigados de Israel, agrupará a los dispersos de Judá de los 4 puntos cardinales. O en Ezequiel 7:2, que dice, Hijo de hombre, di, esto dice el Señor Yahvé a la tierra de Israel. El fin llega al fin sobre los 4 extremos de esta tierra. O en Ezequiel 37, que dice, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al Espíritu, esto dice el Señor Yahvé, ven Espíritu de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. O sea, los 4 ángulos de la tierra equivalían a los 4 puntos cardinales. Y los 4 ángeles tenían como misión el retener los 4 vientos de la tierra. Hay que tener en cuenta que en la tradición judía todos los elementos materiales del mundo estaban regidos por ángeles que vigilaban su funcionamiento. Aquí los 4 vientos corresponden
a los 4 azotes del capítulo 6. San Juan lo que afirma con bastante claridad es que todos los elementos que componen el cosmos y las condiciones meteorológicas de él dependen totalmente de la voluntad de Dios. Y además de estos 4 ángeles, aparece un quinto ángel. San Juan ve un quinto ángel que viene de Oriente, llevando el sello del Dios vivo. ¿Qué significa todo esto? Primero, el Oriente es muy característico en la Sagrada Escritura. La salvación viene de Oriente. En el Oriente nace el sol. En el Oriente está el jardín del Edén. Ciro, el rey que trajo a Israel de vuelta del exilio, venía del Oriente. Ahí lo vemos en Isaías 41:2, que dice: quien ha suscitado desde Oriente a quien le sale al paso de la justicia. Decía en Isaías 41 en relación a Ciro. O el Mesías vendrá del Oriente en su segunda venida. Por eso en nuestras iglesias los altares deberían de estar hacia el Oriente, porque el Oriente es el lado de donde viene la luz. Bien, ¿y qué significa el sello de Dios vivo? Pues hasta este momento los azotes divinos no hacían distinción entre los siervos de Dios y los impíos habitantes de la tierra. Pero de ahora en adelante los fieles serán preservados. Antes de abrir el séptimo sello, un ángel de Dios marca a los escogidos con una señal en la frente que los distinguirá de los paganos. En la antigüedad era frecuente llevar piedras entalladas con las cuales se marcaban los objetos, las cartas, etc., ¿no? Y esta marca servía de firma. O sea, el objeto o la persona sellada, es decir, marcados con el sello, indicaban con esto que pertenecían al dueño del sello. Los esclavos y las personas pertenecientes al culto de los templos eran sellados frecuentemente a fuego para significar de una manera indeleble su procedencia y el propietario. O, por ejemplo, en el Imperio Romano, en la época del Imperio Romano, a los soldados romanos se les marcaba en el brazo con el signo SPQR, ¿no? Senatus Populus que Romanus, ¿no? Y eso significaba también la pertenencia. Bien. Bien, pues el sello del Dios vivo lo que muestra es la pertenencia a Dios y además nos preserva del mal. En definitiva, el signo sobre la frente indica la protección divina y la pertenencia a Dios y al Cordero. Lo podemos ver, lo podemos ver, por ejemplo, en el Apocalipsis 9:4, cuando nos dice, y leo literalmente: se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a las personas que no llevarán en la frente el sello de Dios. O en el Apocalipsis, en el capítulo 14, dice: seguí mirando y pude ver un cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. Lo acompañaban 144.000, que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. O en el capítulo 22, que lo veremos en su momento, dice literal: verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Esto recuerda la noche de Pascua, cuando la sangre del cordero ungió las puertas de los judíos ante el paso del ángel exterminador, que iba a acabar con todos los primogénitos, de tal manera que esa sangre preservó a los judíos de la muerte. Eso lo vemos en el Éxodo 12, 22-23, que dice literalmente: tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre del recipiente y untad el dintel y las 2 jambas con la sangre del recipiente, y que ninguno de vosotros
salga por la puerta de su casa hasta la mañana. Yahvé pasará para herir a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las dos jambas, pasará de largo por aquella puerta y no permitirá al exterminador entrar en vuestras casas para herir a nadie. Esto, Éxodo 22, 12, perdón. Y hay una significación más profunda todavía en el profeta Ezequiel, en el capítulo 9, que Ezequiel dice, Yahvé le dijo, recorre Jerusalén y marca con una cruz la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en ella. Ezequiel 9:4. Fijaros que esta marca de que se está hablando, en hebreo se dice tau, marca en la frente, tau. Y la tau es también la última letra del alfabeto griego. Y San Francisco de Asís sellaba con ella todo. O sea, San Francisco de Asís, después de haber leído este texto, escogió la letra tau como símbolo personal y en sus viajes lo colocaba sobre cualquier pertenencia, precisamente para que todo se salvara. De hecho, es el signo de los franciscanos, la tau, que siempre llevan colgada. Porque es la letra del que se salvará. Es la cruz de Cristo, prefigurada ya desde el Antiguo Testamento, como el signo que salvará a todos los que estén sellados con él y que les preservará del mal. Los cristianos, estamos sellados con el signo de Cristo. Estamos sellados con su cruz. Nuestro bautismo nos ha sellado, nos preserva del mal y muestra al mal que pertenecemos a Dios. Por eso el mal empuja con fuerza hacia nosotros, porque llevamos el sello del Dios vivo en nosotros. Pero ese mismo sello nos preserva del mal. Por tanto, todo esto tiene un rico simbolismo sacramental. Y es que en los sacramentos, como en el bautismo y la confirmación, se nos unge a nosotros con el crisma. Y esto es lo que hace, es marcar, sellar, indicar que tú perteneces a Dios. El sello es la memoria de la cruz, es la sangre del Cordero, a la que todos tenemos acceso cada vez que celebramos la Eucaristía. El gesto de la señal de la cruz, con el que los cristianos nos presignamos, pretende expresar exactamente esto. O sea, cada vez que hacemos la señal de la cruz, nos identificamos y nos contamos entre los siervos de nuestro Dios. Y más adelante, cuando avancemos en el Apocalipsis, veremos cómo la bestia y el demonio también marcan con sello a sus elegidos. Bien, ¿y qué significa los 144.000 que aparecen en el texto? ¿Qué quiere decir? Pues es un número simbólico. Ya sabéis que estamos con género apocalíptico, que es todo simbología, ¿vale? Bueno, pero es un símbolo simbólico sencillo, ya se nos complicará luego más. Pero, ¿qué significa? Son las 12 tribus de Israel, la tradición hebrea, por los 12 apóstoles del Cordero, la Iglesia, y por 1000, que significa multitud. Eso da 144.000. Es decir, este número designa una inmensa multitud. Son todo el pueblo de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, Israel y la Iglesia. O sea, la salvación comienza en Israel, de Israel va a la Iglesia y de la Iglesia va hasta los confines de la tierra, 144.000. Esta es la pedagogía divina, esta es la salvación. La salvación empieza de un hombre que va a hacer un pueblo, que es Israel, Jacob, los hijos de Jacob. De ese pueblo, de las tribus de Jacob, de ese pueblo nacerá el Salvador de toda la humanidad y su cuerpo es la Iglesia.
y se le encomienda a la Iglesia: id al mundo entero y llevad el Evangelio. Por lo tanto, la salvación es para todo aquel que la quiera acoger. Los testigos de Jehová, por ejemplo, pues ellos literalmente se ciñen a la cifra de 144.000. Ellos dicen que es justo los que se van a salvar, se ciñen a esa cifra. Pero bueno, lo que nos dice es que el origen de la salvación está en las 12 tribus de Jacob, que sabéis que también se le llamó Israel. Pero vamos a ver algunas curiosidades del libro del Apocalipsis. Mirad, las 12 tribus de Jacob, las voy a nombrar ahora, eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Estos son los 12 hijos de Israel, los 12 hijos de Jacob. Luego José, o Jesé, que también hablamos de él, José, Jesé, tendrán otros dos hijos, tendrá otros dos hijos que será Efraín y Manasés, que son hijos de José, y que Jacob pondrá sobre sus rodillas y adoptará. Recordar que eso lo vimos en el capítulo 5. Pero realmente las 12 tribus son estas. Y además las he puesto por orden de primogenitura, ¿no? El primogénito era Rubén. Sin embargo, en el texto, Judá, que era el cuarto por orden de primogenitura, aparece en primer lugar. O sea, Judá aparece el primero, aunque por orden era el cuarto. O sea, es el cuarto hijo y aparece en primer lugar. Porque como bien dice la profecía, no se apartará el cetro de Judá. Recordarlo en el capítulo 5. Los judíos también comprenden cómo el Mesías vendrá de la tribu de Judá. Por eso el libro del Apocalipsis lo sitúa en primer lugar y porque además se ha cumplido por el que el cetro sigue sin apartarse, ¿no? Cristo desciende de la tribu de Judá, es descendiente del rey David, de la tribu de Judá, nacido en Belén. Pero fijaros que hay otra curiosidad de cómo está escrita la escritura. Yo, cuando he hablado de las 12 tribus, he nombrado, después de Judá, el quinto es Dan. Pero en la escritura no aparece la tribu de Dan. Entre estos sellados, cuando leemos en el capítulo 7 y leemos eran 12.000 sellados de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Gad, etcétera, etcétera, la tribu de Dan no aparece y era el cuarto hijo de Jacob. Y en su lugar aparece la tribu de Manasés. Manasés, que era uno de los hijos de José. Entonces aparece la tribu el hijo de, aparece Manasés, el hijo de José, pero la tribu de Dan no aparece. ¿Y por qué no aparece la tribu de Dan? Porque la tribu de Dan, y lo podéis leer en el capítulo de Jueces 18, la tribu de Dan apostató de Dios. De hecho, en Dan se construyó un santuario cismático y en Jueces 18 nos dice cómo Dan se apartó por completo del camino del Señor. También se nos narra en el libro de Reyes cómo voluntariamente esta tribu dejó de alabar al Señor y es sustituida por Manasés, que es uno de los hijos de José. En concreto, si leemos en el primer libro de Reyes 12, 28, 30, dice: tras tomar consejo el rey, fabricó 2 becerros de oro y dijo al pueblo: basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Instaló uno en Betel y el otro en Dan. Este hecho fue ocasión de pecado. El pueblo marchó delante de uno a Betel y delante del otro hasta Dan. Es decir, la tradición judía a la tribu de Dan la considera maldita por suponer que de ella había de salir el anticristo.
De hecho, San Hipólito y después San Ireneo de Lyon dirán: como de la tribu de Judá nació Cristo, de la tribu de Dan nació el anticristo. Y tiene una repercusión esto también en los 12, con los 12 apóstoles, porque igual que Judas fue sustituido por Matatías, hubo uno que traicionó, pues también hubo una tribu que traicionó al Señor y fue sustituida igual que Judas fue sustituido, ¿no? Bien, vamos a seguir leyendo y leo literalmente una parte ahora del capítulo 7. Dice, literalmente del libro, después miré y pude ver una muchedumbre inmensa, incontable, que procedía de toda nación, razas, pueblos y lenguas. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con ropas blancas y llevando palmas en sus manos. Entonces se ponen a gritar con fuerza: la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los 4 vivientes se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuando leemos este texto, estamos en otro plano. Recordad siempre que en el Apocalipsis vamos a insertar planos de la vida terrestre y de la vida celeste o de la vida eterna, ¿no? Bueno, pues aquí nos hemos apartado del plano terrenal para entrar en la vida eterna. En la vida eterna no hay tiempo, por lo tanto, no sigue cronológicamente lo que ocurre en la Tierra. Tenemos aquí un buen ejemplo, de modo paradójico, que es de qué modo utiliza San Juan, ¿no?, el tiempo, ¿no? Son 2 planos distintos. Los marcados con el sello de Dios son los que están en el tiempo, pero esta gran muchedumbre es la que ya está en la eternidad. ¿Y qué nos muestran en primer lugar? Pues en primer lugar, lo que nos muestra es la universalidad de la salvación. Porque dice, procedía de toda nación, raza, pueblo y lenguas. O sea, no son unos poquitos, sino que son todas las naciones, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las lenguas. No hay distinción entre los hombres y entre los hombres, y están todos delante, están de pie, delante del trono y delante del Cordero. Y esta multitud innumerable simboliza toda la Iglesia, compuesta de gente de toda raza y nación. Es el cumplimiento de la promesa de Abraham, que se le hizo a Abraham, y lo vemos en el Génesis 12, 3 y en Génesis 28, 14. En el Génesis 12 dice, bendeciré a quien te bendigan y maldeciré a quien te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Y en Génesis 28 dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás al poniente y al oriente, al norte y al mediodía. Y por ti y por tu descendencia se bendecirán todos los linajes de la tierra. Es decir, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vemos que los profetas también habían predicho de muy diversas maneras la incorporación de las naciones al pueblo de Dios en los tiempos mesiánicos, ¿no? Por eso Jesucristo había mandado a los apóstoles a predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso lo vemos en Mateo 28, 19, que dice, y pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Y San Pablo también nos lo dirá claramente, que en Cristo no hay judío ni gentil, hombre o mujer, siervo o libre, porque todos
somos uno en Cristo. Si leemos los Gálatas 3:28, dice: de modo que ya no haya judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, volvemos a ver esa liturgia cósmica de los hombres victoriosos que van de blanco, y se les ha dado la palma. Dice literalmente, vestidos con ropas blancas y llevando palmas en sus manos. O sea, los vestidos blancos y las palmas en las manos significan su triunfo y su felicidad celeste en la vida eterna. Sin embargo, las túnicas blancas y las palmas pueden ser también el símbolo de todo cristiano que ha triunfado en el mundo. El cristiano que ha permanecido fiel a su fe en medio de las dificultades de este mundo consigue una dificilísima victoria que en mucho se parece a la victoria de los mártires, porque la palma también en la iconografía cristiana, en el arte, se representa a los mártires. Además, para San Juan, la vida en el cielo es la prolongación, es la expansión de la vida de la gracia recibida por el bautismo. Él contempla a los elegidos en una especie de peregrinación, de procesión hacia el cielo, en donde tendrá lugar el último acto de su largo peregrinar. Este último acto consistirá en sumarse al coro celeste de todos los elegidos para alabar a Dios por toda la eternidad. Por eso vemos, y como dice el texto, que gritan, pero junto a ellos están los ángeles alrededor del trono, los ancianos y los 4 vivientes. Por lo tanto, es esto. De nuevo, los hombres victoriosos, los ancianos, los 4 vivientes y los ángeles alaban a Dios y al Cordero con una inmensa alegría, ¿no? Gritan. Y el verbo gritar es un verbo muy fuerte, es un verbo que sale desde lo más profundo de su ser, de tal manera que alaban a Dios con todas sus fuerzas y después caen en tierra y lo adoran. Esta es la acción del que vive en el cielo. Entonces, en esta segunda parte del capítulo 7 es una oración totalmente de alabanza, ¿no? Vuelvo a recordar que dice, comienza y finaliza con un amén. La vuelvo a leer. Dice, amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y dentro de esto hay 7 expresiones. Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios. Es decir, 7 expresiones de alabanza a Dios entre 2 amenes. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es la plenitud de la alabanza. Le están ofreciendo a Dios una alabanza perfecta. Con este septenario de plenitud y totalidad se celebran la sabiduría y el poder divino por haber hecho triunfar a tan inmensa multitud. En el cielo, Dios es alabado en plenitud. Con todas las fuerzas de la creación, Dios es alabado. Así, los cielos y la tierra, los ángeles y los hombres se juntan en esta solemnísima liturgia celeste para aclamar a una al Dios soberano, que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso la alabanza nos une al cielo. La alabanza nos libera aquí en la tierra de toda tristeza, de todo dolor de corazón. Por eso, cuando tenemos tristeza, cuando estamos preocupados, cuando nos sentimos tentados, no hay oración más potente que la alabanza. Muchas veces cuando algo nos hace sufrir o cuando algo nos entristece y nos oprime, nuestra oración es muy pobre. Es como un lamento enorme, ¿no?, del corazón. Bueno, pues tendríamos que hacer justo todo lo contrario. Tendríamos que coger y decir, bendito sea el Señor,
Gloria a Él por los siglos. Alabado sea, porque tiene un poder esa alabanza que todo el mal se cae, se viene abajo. Y nuestro corazón, en vez de llenarse de tristeza y permitir que la tristeza y el dolor crezca en nosotros, pues comienza a llenarse de alegría del cielo. Yo recomiendo que lo intentéis. Y leo textualmente lo que en el libro del Apocalipsis dice: uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: ¿quiénes son y de dónde han venido esos que están vestidos de blanco? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que llegan de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y la han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. Y Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos. O sea, en ese momento, San Juan comienza un diálogo con uno de los 24 ancianos. Es muy propio esto del estilo apocalíptico. Aquel le responde: esos son los que llegan de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y han blanqueado con la sangre del Cordero. O sea, la gran tribulación de que se habla aquí no es precisamente la de los últimos tiempos, es decir, la del juicio final, no, sino que probablemente, según los estudiosos, se refiere a la persecución de Nerón, ¿eh? Que fue modelo de todas las persecuciones antirreligiosas de todos los tiempos. Por tanto, hacen referencia a los que vienen ya de sufrir, de padecer, lo que vienen ya de la historia. La muchedumbre vestida de túnicas blancas, lavadas en sangre del Cordero, no comprenden únicamente a los mártires de la persecución de Nerón, sino también a todos los fieles purificados de sus pecados por el bautismo. Porque el sacramento del bautismo recibe de la sangre de Cristo la virtud de lavar y purificar las almas. Lo vemos en el Apocalipsis 1, capítulo 1, que dijo: al que nos ama y nos ha purificado con su sangre de nuestros pecados. O sea, el cristiano que recibe por el bautismo la gracia de Dios posee ya en sí mismo la vida. Vive la vida de la gracia, que es comienzo de la vida eterna, aún en medio de las tribulaciones de la vida presente. Y después vendrá la plena expansión de esa vida en el cielo. Así, si lo entendemos así, se entiende bien la expresión un tanto extraña, ¿no?, de lavar sus túnicas y blanquearla con la sangre del Cordero. Pero esta metáfora de la sangre de Cristo que blanquea quitando los pecados se encuentra también en otros lugares del Nuevo Testamento, donde se habla de quiénes son los que han lavado las vestiduras. Por ejemplo, en el Génesis 49:11 dice: el que ata la vid su borrico y a la cepa el pollino de su asna, el que lava en vino su túnica y en sangre de uvas su sayo. O sea, Cristo lavó sus vestiduras y la sangre del Cordero. Las vestiduras, ya lo veremos, del caballo, del jinete blanco, van manchadas de sangre y quedará la victoria. La purificación es necesaria para poder entrar en el cielo. Cuando Dios le va a dar la alianza al pueblo en el Éxodo 19, le pide a Moisés que el pueblo se purifique antes de acudir al pie de la montaña. En el Éxodo 19 dice: Moisés bajó del monte a donde estaba el pueblo, lo purificó y ellos lavaron sus vestidos. El final del Apocalipsis, la última bienaventuranza, también nos mostrará esto, y lo veremos en su momento en el capítulo 22. El Apocalipsis 22:14 dice: dichosos los que lavan sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad.
O sea, para poder participar de la sangre del Cordero, para poder participar no solo en la tierra, sino también en el cielo, es necesario la pureza, la conversión, que lavemos nuestras vestiduras. Y lo que vemos al final ya de este capítulo 7 es la respuesta de Dios al sufrimiento de los hombres, que ya fue profetizada por Isaías. En Isaías 49, 9-11 dice: por todos los caminos pacerán y en todos los calveros tendrán pasto. No tendrán hambre ni sed, ni les dará el bochorno ni el sol, pues los guiará a un ser compasivo, los conducirá a manantiales de agua. Convertiré los los montes en caminos y las calzadas serán levantadas. Esto lo profetizaba Isaías. Y en el Apocalipsis, mirad lo que dice. Se dice: y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrá hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida. O sea, veis que es la promesa de Isaías llevada a su plenitud en el Apocalipsis. Voy terminando ya. Con la venida de Cristo a este mundo, Dios montó su tienda entre nosotros. De la misma manera que Dios protegió a Israel en el desierto con su sombra protectora, pues ahora Dios protege a sus elegidos habitando en medio de ellos. Y fijaos porque Isaías todavía no es tan concreto. Él dice: el compasivo nos guía. Ya sabemos quién es el compasivo, que es el Cordero. Pero vemos cómo San Juan vuelve a usar la imagen del agua viva, que también la usa en la Samaritana. El Cordero estará con nosotros y beberemos de los manantiales de agua. Ya bebemos de estos manantiales, beberemos del agua de la vida. Recordad que Jesús en el pozo le decía a la samaritana, y lo vemos en Juan 4:10, si conocieras el don y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Yo os recomiendo que escuchéis en el canal de la escuela en YouTube. Para el que no lo sepa, que sabéis que hay un canal en YouTube de la escuela de Santa María de Ferreira, y en ese canal, dentro del apartado Lámpara para tus pasos, está la meditación número 13, que es la misión de los sedientos saciados, que es una meditación preciosa de la Madre Pilar, que habla precisamente del encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo. Y es muy, muy bonito. Pues bien, cuando él habla de quién te habrá dado el agua viva, el agua está identificada con el Espíritu, y la fuente es Cristo. Con el Espíritu Santo y la fuente es Cristo. Y también en aquella fuente abierta, también identifica con aquella fuente abierta en el costado de Cristo por el golpe de la lanza del soldado, que ya no se cerró. La fuente en la que somos invitados a poner nuestra mano, es decir, a hacer la experiencia para convertirnos en creyentes, ¿no? El mismo Cristo los apacentará como pastor y los conducirá a las fuentes de la vida eterna. Pues Jesucristo es el camino verdadero y único para ir al Padre. Es la fuente de la vida. Y lo vemos en Juan 6:47. En verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Y en San Juan 10:28 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, en el Antiguo Testamento es frecuente comparar a Yahvé con un pastor que apacienta sus ovejas y los conduce a la majada. Pero Jesucristo se llama a sí mismo el buen pastor, que conoce a sus ovejas, ¿no? Y los defiende de los lobos rapaces.
Recordar el salmo, un salmo que a mí personalmente me gusta mucho, el Salmo 23 del Buen Pastor, ¿no? Bueno, pues es también la fuente de la vida sobrenatural para todos los que creen en Él. El mismo Dios enjugará todas las lágrimas de sus ojos, ¿eh? Como dice en el Apocalipsis. Es decir, los consolará y ya no permitirá que sufran más. ¿Mm? Ya aquí en la tierra, nuestras lágrimas, porque su propia vida eh, es el agua, en ese manantial de donde brota el agua de vida, de donde brota la vida de los hombres en este mundo, ¿no? Que aunque vivamos rodeados de sufrimientos, de incomprensiones, nos acerquemos a este pozo donde Jesús nos da de beber este agua. Este agua que nos hace comprender la vida en su profundidad, que nos da las fuerzas para enfrentarnos a todas las dificultades y sobre todo que transforma nuestro ser para que algún día podamos beber definitivamente el agua de vida que nos hará reposar para siempre junto al Cordero, al Padre y al Espíritu Santo. Vemos que este capítulo finaliza con un mensaje que es una explosión de esperanza, ¿eh? Porque se cumplen todas las promesas, todo aquello que uno había soñado. Y hasta aquí hemos abierto 6 sellos. Ya en la próxima meditación, cuando hablemos del capítulo 8, abriremos ya ahí el último sello, ¿m? El séptimo sello. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy.